Llamamos pensamiento prefilosófico a aquel que no se estructura según la coherencia lógica. En este tipo de pensamientos funciona el principio de causa y efecto a partir de fenómenos que pueden ser entendidos mediante análisis, además de ser objetivo y neutral. Este tipo de pensamiento tiene una forma de actuar fundada en un principio de causalidad, el cual calcula los efectos de ciertas acciones. Dicho cálculo se obtiene mediante el análisis de fenómenos y se ordena y sistematiza con las leyes de las ciencias. Los rituales son grupos de acciones que se repiten meticulosamente para obtener un cambio medio circundante, y estos se fundamentan a través de la costumbre o tradición. Los mitos hablan del origen, pues establecen una raíz única para diversidad de hechos. La unidad y el origen que los mitos dan al universo serán de gran importancia para el posterior desarrollo del pensamiento filosófico. El pensamiento griego se elabora en dos ámbitos, no del todo distintos. Estos ámbitos son el mito y la literatura. El pensamiento prefilosófico griego tiene varios pensamientos semejantes. Dichas ideas muchas veces las obtiene el pensamiento mítico por la relación que se establece entre dioses y seres humanos. Los libros como la Ilíada o la Odisea, ambas atribuidas a Homero, reúnen varios de los aspectos que caracterizan el pensamiento prefilosófico. Otro libro muy representativo es el Teogonía. Esta civilización fue conformada por sumerios, acadios, caldeos y asirios. Se desarrolló aproximadamente en los años 6000 a.C. y fue muy influyente con la cultura griega y egipcia. Mesopotamia, tierra entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Su dios principal fue llamado Anu. Otros de sus dioses más importantes fueron Nimbursaga Nanar y Utu-Sendo. Estos, los dioses de la luna y el sol, respectivamente. Enlil era el dios de las tormentas, mientras que Enki determinaba la fertilidad de las aguas. El antiguo pensamiento chino comparte ciertas características con otros que bien podemos llamar míticos o mágicos. Esta manera de pensamiento se caracteriza por un simbolismo que no diferencia la imagen de la sosa. El pensamiento chino tiene como peculiaridad el concebir a la naturaleza como fuerzas que se contraponen. Tal es el caso del yin y el yang, representando así el yin la oscuridad y el desorden, y el yang representando el orden y la contraposición al caos. Una característica importante del ser humano es preguntarse acerca del origen y las causas del mundo, la necesidad de entender y entenderse en el contexto que la naturaleza les brinda. Las primeras respuestas fueron mágico, mítico y religioso. En la Grecia del siglo VI a.C., un nuevo tipo de reflexión de corte racional surge, y es llamada así filosofía. Por un lado, se encuentran las preguntas de la vida y el universo, las cuales podemos denominar como cosmovisiones. A partir de estas, se da la construcción de creencias que prefieren el orden de la realidad, y cada una de las comunidades humanas ha tratado de explicar el cosmos y sus diferentes representaciones. Algunas de las ramas son la interpretación de la naturaleza, el estudio de la sociedad, y también el estudio al ser humano. La edificación en las sociedades arcaicas contaba con elementos mágicos, también con observaciones directas sobre diferentes fenómenos naturales. Las cosmovisiones fueron más allá de la tradición oral y empezaron a representarse en textos, acción de distintos dioses sobre la vida de los seres humanos. Estos fueron los primeros ejes en la educación de los hombres. La Ilíada y la Odisea. Estas contenían reglas que los seres humanos debían de seguir para estar en armonía con el universo y también con las decisiones de los dioses.
el hombre griego debía ser virtuoso, valiente y apegado siempre a las leyes de la ciudad y sus dioses. De la sociedad griega surgieron pensadores que pusieron en discusión la constitución del mundo, y en consecuencia surgió una segunda vertiente de estudio del mundo por el conocimiento racional. El pensamiento racional. Debía existir una ciencia que pusiera en el centro del debate la verdad de los mitos y los pensamientos mágicos, todo para atender a un análisis de la naturaleza como un ente observable que a partir de su propio ser se diera cuenta de su realidad. El pensamiento filosófico estuvo siempre en constante evolución, todo hasta el día de hoy. Los llamados pensadores de la Psiquis, cuyo objeto principal de conocimiento es el hombre, fue representada principalmente por Tales de Mileto, Anaximander y Anaxímenes. Todo giraba en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué es la naturaleza? ¿De qué elementos está compuesta? Y sobre todo, ¿cuál es la unidad que da paso a lo diverso? En la constitución del pensamiento filosófico, su autor principal es Sócrates, y el centro de estudio debía ser el ser humano, conocerse a sí mismo como parte del universo, pero también como parte indispensable de la sociedad en la que vivimos. En conclusión, los filósofos de la Psiquis establecían la preponderancia de algunos elementos físicos como constitutivos del mundo. Un ejemplo de ellos era el agua, el aire, el fuego, entre otros. Para Platón y Aristóteles, la búsqueda del funcionamiento del mundo debía atravesar por instancias de corte metafísico, que si bien tenían una presencia física o partían de una observación física del mundo, postulaba la existencia de una realidad esencial fundante. La filosofía debía de ser la ciencia que estudiara las esencias contenidas en todas las cosas. Un ejemplo de un pensador en la Edad Media fue el filósofo, científico y teólogo inglés de la orden franciscana Roger Bacon. Él afirmó que la filosofía es la ciencia que nos compone y divide las nociones extraídas de las cosas según la ley de la naturaleza y la evidencia de las mismas cosas. Este análisis racional era el centro a partir del cual explicaban al universo, pero su única respuesta verdadera debía de ser Dios. Como resultado de la crisis del pensamiento medieval, resurgieron las ideas griegas y latinas que conocemos como Renacimiento, ya que pusieron de nueva cuenta en el centro del debate al ser humano. Algunos filósofos matemáticos fueron el físico francés René Descartes, quien explicó que la filosofía para él era el conjunto de conocimientos evidentes, claros y distintos, que sin lugar a duda mostraban hechos o acontecimientos sometidos a las leyes matemáticas. Y también el filósofo matemático y físico italiano Galileo Galilei, quien está de acuerdo con que la filosofía está escrita en lenguaje matemático partiendo de un método, con objetivo de descubrir las leyes físicas con las que la naturaleza actúa. A partir de la crisis de la razón y los eventos catastróficos que marcaron la historia en el siglo XX, la filosofía se ha vuelto más crítica respecto a sus principios. La filosofía ha dejado de ser carente de la búsqueda de la verdad. La ciencia, el arte e incluso la religión aportan elementos sustantivos para el conocimiento del mundo en su totalidad. La filosofía en nuestro tiempo consiste en una reflexión sobre los conceptos que le hacen posible al hombre entender y vivir de la mejor manera posible. Hola, buenas tardes compañeros. Pues yo les voy a hablar sobre las características generales de la filosofía, en específico de la pregunta. Y bueno, la pregunta busca dar respuesta a algún interrogante o situación y no demandan una respuesta concreta, sino que invitan al debate, a la reflexión e incluso a la polémica. Bueno, con esto les quiero explicar qué es lo específico del preguntar filosófico. La pregunta y la respuesta parecen una pregunta indisoluble, pero en la filosofía se hace énfasis en la pregunta y no en la respuesta. Bueno, es lo que les comentaba. Esto se debe a las preguntas filosóficas, son las que dan continuidad a la historia de la filosofía. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la filosofía no siempre pregunta lo mismo en el mismo sentido. Por ejemplo, los escépticos recuperan las preguntas de cada época y las problematizan en lugar de retomar la respuesta. Duda.
nuestra relación con el mundo, que es tanto aquello que nos rodea como lo que solemos considerar propio, nuestro mundo interno, puede tener en nosotros un efecto, en ocasiones perturbador, llamado duda. Cuando dudamos de algo, y la duda misma indica que sabemos un poco de aquello de lo que dudamos, pero desconocemos otro tanto. Pues bien, la filosofía experimenta esta actitud ante la realidad, pues piensa que el conocimiento que tenemos del mundo no es absoluto. Podemos decir que la duda es la actitud filosófica ante el mundo. Lo que estamos buscando es una certeza. También la filosofía lleva a cabo ese proceso, la duda, y en esto se separa del escepticismo, la lleva a buscar un criterio de qué es lo que puede tomar por verdadero, de qué es aquello que puede tener certeza. Asombro. Pensemos qué sucede cuando nos asombramos. Estamos en nuestra vida cotidiana y de pronto sucede algo que nos hace darnos cuenta de que las cosas no son como pensábamos, que hay algo que desconocíamos en lo que creíamos conocer muy bien. Cuando estamos asombrados, por un momento nos damos cuenta que no podemos seguir pensando las cosas como las habíamos hecho hasta entonces. Suspendemos por un momento nuestros juicios sobre las cosas. Hacemos epoge, como los escépticos. Después de suspendidos los juicios, lo que hacemos es tratar de entender que esto nos ha mostrado una nueva faceta. Nos damos cuenta que el concepto que teníamos no basta para entender el hecho, y hacemos entonces un nuevo concepto. La filosofía se asombra del mundo, de la realidad, y es entonces cuando crea conceptos, buscando captar qué es aquello ante lo que se encuentra. Del mismo modo que nosotros cambiamos nuestra idea de quiénes somos cuando hacemos cosas de las que no sabíamos que éramos capaces. Pero no todo asombro termina en filosofía. Muchas veces sucede que el asombro es ignorado y no cambia el concepto que tenemos de las cosas, o lo que nos ha asombrado se justifica sin intentar explicarlo, como en el caso de los milagros, que asombran, pero se quedan en el misterio. En el caso de la filosofía, el asombro es la oportunidad de crear conceptos. Visión totalizadora. El mundo puede verse como una multiplicidad de entidades, muchas de las cuales no tienen relación entre sí, y si llegan a coincidir, es solo por azar. Cuando el mundo es visto de esta forma, dividido según grupos con características, estructuras o funciones semejantes, la forma de acercarse y saber de él es atendiendo a alguno de los grupos. Algunas de estas entidades tienen características en común, por ejemplo, estar vivas, y se les puede agrupar por su característica común, separándolas del resto del mundo. Las entidades no solo son objetos tangibles, las hay también abstractas, como las palabras, en el caso del lenguaje, y también tienen características en común, por ejemplo, poseer cierta estructura o cumplir cierta función. La filosofía ve que hay algo que comunica a todos estos seres, que toda esta multiplicidad tiene algo en común. Esto es lo que concierne a la filosofía, la realidad toda, su realidad o su ser.